La noche reinaba en la ciudad, unas farolas solitarias iluminaban las calles desiertas y solo una ligera lluvia rompía el silencio. Un coche de médicos avanzaba a toda velocidad por el puente con el aullido de las luces intermitentes. Entró una llamada, un paciente inconsciente, convulsionando y temblando violentamente. La joven enfermera Sara estaba muy preocupada. Era el tercer turno de la chica. Sara temía hacer algo mal o confundirse en el momento más crucial, pero la experimentada paramédico María estaba tranquila y concentrada. La mujer prestó con habilidad y profesionalidad los primeros auxilios a la paciente e hizo un diagnóstico preciso. Llegaron a tiempo, la paciente sobrevivió. El equipo médico regresó, se sentó a tomar té y entonces hubo otra llamada. Sara exclamó: ¿Qué clase de turno es este? Ni un minuto de paz, ni siquiera un minuto de té. Ya me estoy cayendo de espaldas y todavía tenemos que trabajar hasta mañana. María miró severamente a Sara y le contestó: Acostúmbrate. No es un turno, es un trabajo. Siempre es así, un ciclo interminable de llamadas. Salvamos la vida de la gente, a veces depende de nosotros que el paciente sobreviva o no. Sara se preguntaba: ¿de dónde sacas la fuerza? Te envidio, ¿cómo te las arreglas para hacerlo todo? Y un marido y una hija pequeña, y con pacientes como con familiares, y todo con una sonrisa, con humor. María sonrió. Tengo suerte con mi marido. Mi Mario es un marido lo necesario. Mario puede cocinar su propia cena y cuidar de su hija, no bebe, no fuma. Y esto es una gran cosa cuando el alma de la familia está tranquila. Aunque el trabajo de Mario es viajar, a menudo se va de viaje de negocios. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así, pero el amor es más fuerte, y después de la separación cada encuentro es más dulce que la miel. Y a mí me encanta mi trabajo, ya que mi sueño de infancia era ser médico. ¿Cuántos años llevo trabajando aquí y todavía me preocupo por todos? Mis jefes a veces me regañan porque dejo que todo pase por mí. Pero no puedo hacerlo de otra manera, no tengo ese carácter. Y con el tiempo te acostumbrarás a nuestro loco horario y yo te ayudaré, no te preocupes. Por la mañana, el equipo había salvado a varios pacientes más y el turno por fin había terminado. María estaba muerta de cansancio, pero tenía mucho trabajo por delante, lo que significaba que no dormiría pronto. María se metió en el coche, recogió a su hija, compró comida y se fue por fin a casa. La hija le contó cómo le había ido el día, cómo echaba de menos a su papá y no paraba de preguntarle cuándo vendría papá. María sonrió y contestó: Papá vendrá hoy, así que ahora prepararemos un delicioso almuerzo y luego iremos a pasear al parque infantil. En casa, María se dio una ducha caliente y se sentó un momento en un mullido sillón para descansar un poco. María miró la foto de familia que había en el marco de la mesa. Es de ella y Mario viajando un día al mar, y Carla solo tiene 3 años. Todos están tan bronceados y felices, y hay un precioso paseo marítimo alrededor. La mujer se estira de placer y piensa: ¿cuánto hace que no vamos de vacaciones? Mario siempre está de viaje, yo tengo un trabajo de locos, no podemos escaparnos juntos. Quizá este verano nos vayamos. Hoy mismo se lo propondré a mi marido, pero últimamente estamos muy distanciados de él, como si viviéramos vidas diferentes. María empezó a recordar su infancia y juventud descalza. María se quedó sin madre a una edad temprana. Su madre murió de neumonía cuando María solo tenía 5 años. La niña fue criada sola por su padre. Diego trabajaba como mecánico en una fábrica, a veces bebía y tenía una vida difícil. Pero Diego quería mucho a su hija. En la bolsa siempre llevaba un regalo, aunque solo fuera un caramelo. El hombre deseaba mucho complacer a su hija. Diego añoraba mucho a su mujer. Estaba agotado en el trabajo. Su hija exigía atención. A veces, Diego se daba por vencido.
Los colegas sentían lástima por el hombre. Después de la muerte de su esposa Diego, a menudo llegaba al trabajo arrugado y sin afeitar. En lugar de un sabroso almuerzo en la bolsa, en el mejor de los casos, era solo un sándwich. Muchos le aconsejaron: «Diego, deberías casarte. Tendrás a María para cuidar y la casa en orden. No podrás recuperar a tu mujer, pero la vida sigue». Pero el hombre solo se enfadaba y siempre contestaba lo mismo: «Yo mismo criaré a mi hija. No necesitamos a nadie». María quería y compadecía mucho a su padre, comprendía lo duro que era para él e intentaba ayudarle en casa desde pequeña. María hacía sus propios deberes y preparaba la cena cuando su padre volvía del trabajo. La niña incluso aprendió a coser calcetines y leotardos, y así pasaba desapercibida. Y si papá llegaba tarde, María siempre sabía dónde buscar. La niña fue al garaje a ver al tío David, con el ceño fruncido y la nariz graciosamente arrugada. «Papá, vamos a casa. No bebas alcohol, por favor, hay gachas en casa». Los hombres se rieron a carcajadas y se extrañaron. Diego se avergonzó un poco delante de su hija, y el hombre se despidió de sus amigos y se fue a casa. El hombre se comía las gachas quemadas, y luego María se sentaba en el regazo de Diego. María casi nunca pedía nada, aunque lo pasaba mal en el colegio. María desde pequeña estaba llena porque los platos de carne en su mesa eran raros, más a menudo pan y pasta. Los compañeros de clase se reían de la niña mal vestida. Al principio María lloraba, se encerraba, incluso empezó a faltar a clase. Era insoportable soportar los ataques de los chicos desagradables. Pero un día, en el momento del acoso, vio al profesor de educación física. El hombre dispersó inmediatamente a los chicos y los avergonzó. ¿Cómo no os da vergüenza, chicos? Los tres atacando a una chica. Si volvéis a tocar a María, tendréis problemas. María se apretó contra la pared. La chica estaba tan avergonzada de que su profesor favorito hubiera visto este acoso. De repente, el hombre cogió a María de la mano y la llevó al gimnasio. Álvaro puso a la chica en el banco, se sentó y comenzó a hablar de corazón a corazón. «María, tú entiendes, sé que estudias de forma excelente, eres alabada por los profesores, pero los niños son crueles y siempre encuentran algo en que meterse, así que no debes tenerles miedo, yo te enseñaré a defenderte». María asintió. La niña escuchaba al profesor sin respirar, con la boca abierta. Álvaro volvió a decir: «Empezaremos por perder peso. Vendrás a verme 2 veces por semana después de clase. Haré ejercicio contigo, solo tienes que ser perezosa y comer bien. Te prometo que en 6 meses esos chicos te perseguirán. Tienes que tener un objetivo para seguir adelante. Por ejemplo, ¿qué quieres ser de mayor?». María no lo dudó ni un segundo. «Voy a ser médico. Mi madre murió cuando yo era pequeña, no se pudo salvar. Y de mayor seré la mejor médico del mundo, para ayudar a la gente». Álvaro se dio una palmada en la rodilla. «Serás un gran médico. Concéntrate en eso y no te ofendas con los chicos, ya se arrepentirán». Gracias a los cuidados y el apoyo de Álvaro, María había cambiado mucho. La niña adquirió más confianza en sí misma, perdió peso y ahora dedicaba todo su tiempo libre a clases extra de química y biología para que le resultara más fácil entrar en la facultad de medicina. Álvaro enseñó a María algunas técnicas de defensa personal y ahora a la chica no la tocaban ni los matones, pero nadie tenía prisa por hacer amigos. Pero a la chica eso ya le daba igual. María se metió de lleno en la preparación para el ingreso. Su padre estaba contento por su hija, apoyaba el afán por aprender. Diego siempre le decía: «Estoy orgulloso de ti, y mamá también lo está, sigue así». Estas cálidas palabras de su padre parecían darle fuerzas. María se esforzaba aún más. En la práctica, María misma pidió al departamento más difícil, traumatología. La chica no tenía miedo de prestar primeros auxilios y siempre trataba de ayudar sinceramente a cada paciente. Pronto surgió su primer amor. Se conocieron de forma banal. María llegaba tarde a sus prácticas.
El autobús no llegaba a tiempo y el muchacho tuvo la amabilidad de llevar a María en su moto. A la chica le pareció tan romántico la sensación de velocidad y vuelo. María estaba literalmente loca por su prometido Pablo. El muchacho era mayor que María, trabajaba de albañil y vivía con su madre. La chica se olvidó por completo de la prudencia. El favorito le regalaba flores a María, le susurraba palabras tan tiernas, le prometía que la amaba inmensamente. El resultado era obvio, el amor ciego lleva al embarazo. María estaba tan contenta que se apresuró a contárselo todo a Pablo. La chica esperaba que ahora se casaran, pero no fue así. La madre de Pablo montó un feo escándalo. Pablo se arrepintió, se apresuró a romper con la novia y huyó como un cobarde. Fue tal el golpe para la niña que María lloró durante días, no podía dormir ni comer. A María le parecía que la vida se había acabado, que algo en su interior había sido arrancado de raíz. Entonces María se dio cuenta por primera vez de cómo le dolía el alma. A causa de la fuerte tensión en el terreno nervioso, María tuvo un aborto espontáneo e incluso con complicaciones. La niña estuvo mucho tiempo en el hospital, fue tratada y sufrió mucho. Solo por un milagro la chica no fue expulsada, se le permitió volver a hacer los exámenes y María terminó sus estudios. Pero desde entonces la muchacha rehuía a los muchachos, considerándolos a todos traidores. Tras graduarse, María se puso a trabajar. La chica se puso a trabajar con la cabeza. Este sinfín de viajes enseñó mucho a María. La chica podía reaccionar al instante y tomar decisiones responsables, controlarse y no dejarse llevar por el pánico, aunque la situación pareciera crítica. Pero al mismo tiempo María no se volvía insensible, preocupada por la suerte de cada paciente. La chica intentaba escuchar, comprender, porque a menudo una persona solo necesitaba hablar, y todo se volvía más fácil. A María se le daba especialmente bien llevarse bien con los niños. María era capaz de acercarse a los niños, de hablar, y los propios pequeños pacientes tendían la mano a la chica. María recibía elogios por su excelente trabajo, y sus colegas le decían a menudo que ya era hora de casarse, pero María seguía sin mirar a los hombres. Un incidente lo decidió todo. Un día María volvía a casa después de su turno y vio a 3 hombres pegando a un muchacho en el patio de un rascacielos a plena luz del día. María no pudo pasar de largo, no tuvo miedo y empezó a gritar en voz alta: «Voy a llamar a la policía ahora mismo. ¿Qué estáis haciendo?». Ante los gritos de la chica salieron corriendo varios vecinos de la entrada. El trío huyó inmediatamente. El hombre yacía en un charco de sangre y gemía en voz baja. Alguien llamó a una ambulancia y María gritó con decisión: «Soy médico, dejadme ayudar». María examinó a la víctima y horrorizada. La vena está lesionada, sale sangre a borbotones. Así que no se asuste, sujete la otra mano aquí y agarre fuerte. Lo principal, a tiempo. María vendó fuertemente el brazo por encima de la herida, habiendo hecho algo parecido a un torniquete con su jersey, prestó ayuda de forma competente y ella misma acompañó al paciente al hospital. El hombre tuvo suerte, la ayuda llegó a tiempo. Cuando la herida estuvo suturada y la hemorragia se detuvo, por fin se encontraron. El hombre dio las gracias a María. «Gracias, me has salvado la vida. Me has salvado de los gamberros. No llegué a casa ni a 100 metros. Ni siquiera sé de dónde salieron esos matones. Me exigieron el bolso y el dinero. Me arrancaron la cadena de oro del cuello. Es vergonzoso, pero se siente bien. Una chica como tú me defendió y un médico. ¿Puedo darte las gracias e invitarte a cenar al café? Por cierto, me llamo David». María, avergonzada, respondió: «Bueno, mira, primero tienes que recuperarte. Mañana te haré un chequeo y luego decidiremos. Con mi trabajo no hay tiempo para divertirse. Y no me fío de los hombres desde hace tiempo. Tuve una experiencia triste. Así que tengas un buen día, que te mejores. Tengo que irme. Nos vemos mañana». María visitaba a su pupila una y otra vez. Y entonces David empezó a mostrarse persistente.
Lentamente, poco a poco, el hombre se fue ganando la confianza de la chica, tratándola con cariño y ternura, y María se fue descongelando, sin darse cuenta de cómo volvía a enamorarse, pero no apasionadamente, sino de verdad, profundamente. Los padres de David aceptaron bien a María. Vieron que María es una chica seria, habrá una familia fuerte. Y así resultó. La pareja firmó, jugó una boda modesta. Los recién casados, por supuesto, tenían muchas ganas de tener hijos. Soñaban con una familia numerosa, querían comprar una casa en el futuro. Después de que el aborto involuntario, María no podía quedar embarazada durante mucho tiempo, estaba muy nervioso, muchas veces examinados, así que cuando finalmente sucedió, la felicidad no era límite. Pero qué duro fue el embarazo. Todo el tiempo hubo amenaza de fracaso, toxicosis terrible, varias veces María estuvo en el hospital. David siempre estaba cerca, la apoyaba, no dejaba que María se entristeciera. Probablemente fue el amor y los cuidados lo que dio fuerzas a María, y la niña lo resistió todo. María estuvo de parto casi 2 días. La hija nació débil, prematura. Los padres adoraban a su hija, y después de todas las penurias que habían soportado, ambos temblaban por su hija. David resultó ser un padre maravilloso, y por las noches se levantaba, paseaba y jugaba con su hija. Una cosa que era frustrante era que mi marido tenía un trabajo que implicaba frecuentes viajes de negocios. David trabajaba en una pequeña empresa, en el departamento de compras, así que a menudo estaba fuera de casa. María lo entendía todo. El trabajo de la niña también era peligroso y el horario una locura. Por eso María esperaba fielmente a su marido y cada vez se alegraba tanto cuando llegaba David. Pero solo el padre de María refunfuñaba cuando su hija estaba sola. Reprendía por teléfono. ¿Qué clase de familia tienes? Estás en el trabajo 24 horas al día. Tu marido está de viaje. Marta está en casa de su abuela más a menudo que en casa. Marido y mujer son como una aguja y un hilo. Deberían estar juntos todos los días. Entonces todo irá bien. Si no, podrías descubrir que David tiene otra familia. María solo se rió al teléfono. No seas ridículo, papá, me dirás lo mismo. David no es así. Mi marido nos quiere mucho a mí y a mi hija. Todo está bien entre nosotros. Sin embargo, hace poco María se dio cuenta de que los viajes de negocios de su marido se habían vuelto muy frecuentes y sus ingresos eran terribles. David se quejaba de que los ingresos de la empresa habían bajado, pero decía que era algo pasajero. Además, David estaba cansado y volvía triste y agotado. La mujer trató de ser paciente y comprensiva, así que se apiadó de su marido, no lo atormentó, al contrario, lo alimentó deliciosamente, le dio cariño y le dio la oportunidad de dormir y descansar. En todas las familias hay momentos difíciles, solo hay que superarlos. Hoy David llegó muy tarde, se negó a cenar, jugó lánguidamente con su hija y se quedó dormido. María incluso se ofendió, la mujer esperaba tanto a su marido, le echaba tanto de menos, estuvo varias horas junto a la cocina y David ni siquiera la besó como antes, no le dijo cuánto la quería. La mujer suspiró, apartó una lágrima, tapó a David con una manta y admiró cómo su marido dormía profundamente. La muchacha alborotó el pelo de su marido y le susurró: «Todo se arreglará. Descansa, te quiero mucho, juntos lo superaremos todo». David sonrió a través del sueño y susurró: «Yo también te quiero, mi alegría». Pasaron un par de semanas, David cuidaba de su hija, por las tardes veían juntos su serie favorita con María bajo una manta, y todo iba tan bien como antes. Pero pronto el hombre se puso de nuevo en camino. María estaba disgustada. Después de todo, tienes una familia, y estaría bien que al menos hubiera algún beneficio, pero solo viajando. ¿Voy a aburrirme otra vez? David suspiró pesadamente y empezó a calmar a su mujer. Bueno, no digas palabrotas, es necesario. Lo sé, ahora no estamos en el mejor momento. Las cosas están empeorando en la empresa.
pero yo trabajo allí durante tantos años. No quiero defraudar a los jefes y como una rata a huir de un barco que se hunde. Creo que nos las arreglaremos, las cosas mejorarán pronto. Solo tienes que tener un poco más de paciencia. ¿No crees que te echo de menos? Yo también os echo de menos a Martha y a ti. María abrazó a su marido, le dio un beso de despedida y le dejó marchar, pero por alguna razón se sentía muy triste y pesada. Pero María estaba alegre, ahuyentando los malos pensamientos, sobre todo porque mañana tenía que trabajar, tenía que estar tranquila y serena. Se dirigieron como de costumbre a la llamada. Nada especial. Un niño con fiebre. Sucede a menudo. María se preparó para tener mucho tacto. Después de todo, a menudo los padres asustados entran en pánico cuando su hijo favorito está enfermo. Es necesario no enfadarse, sino al contrario, tranquilizar. Abrió la puerta del piso una chica guapa, de sonrisa agradable y ojos tristes. La chica hizo pasar a los médicos. «Hola, pasen por favor. La hija de Carl está enferma. La temperatura es muy alta y nada le ayuda. Ayuda, estoy muy preocupada. La niña está ardiendo». María entró en la habitación y miró a su alrededor. Todo estaba perfectamente limpio y ordenado. En la cuna yacía una niña, envuelta hasta el cuello en una cálida manta. Carla estaba callada, con los ojos llorosos y doloridos y las mejillas ardiendo. María sacó un termómetro y empezó a preguntar con cautela. «Soy médico. Dime, ¿dónde te duele?» Carla se señaló el cuello y siseó. «Me duele la garganta y me duele al tragar. Y también me duele la cabeza y tengo sueño». María miró el termómetro. La temperatura era prohibitiva. María primero quitó la manta caliente, sacó del maletín médico un antipirético, puso una inyección y dijo a la anfitriona: «Probablemente su hija tiene dolor de garganta. La inyección está hecha. La temperatura debería bajar. Le recetaré un antibiótico de amplio espectro en jarabe. También le anotaré la pauta. Pero asegúrate de ver al pediatra de tu hija mañana. Y dale a Carla mucha agua, té con limón, compota y bocaditos de bayas. Y también, recuerde, no puede en ningún caso envolver a la niña con fiebre alta». La mujer asintió, empezó a despedir a los médicos y dio las gracias. «Gracias. Al menos me he calmado un poco. Mañana sin duda llevaré a mi hija al hospital». María esperó un rato, volvió a medir la temperatura que empezó a bajar. Carla estaba un poco más animada, así que se dispuso a marcharse. María estaba a punto de salir del dormitorio cuando vislumbró una foto enmarcada en la pared. David la estaba mirando. La chica incluso retrocedió y preguntó automáticamente: «¿Quién sale en esta foto? ¡Qué cara tan familiar!». La casera sonrió y contestó de buena gana: «Es mi prometido David. Llevamos mucho tiempo juntos, nuestra hija ya ha crecido, pero aún no podemos casarnos». Luego el embarazo, luego los eternos viajes de negocios de David. María no se lo podía creer y, haciendo caso omiso de las reglas del decoro, volvió a preguntar: «¿Y ahora, dónde está tu prometido? ¿Otra vez de viaje de negocios?». La mujer respondió alegremente: «No, en casa acaba de llegar hoy. Para las compras se escapó. Estoy sentada con mi hija, no puedo irme. David es tan bueno y cariñoso». A María se le pusieron los pelos de punta cuando vio la bolsa de viaje de David en el pasillo. No podía haber ningún error. María había comprado ella misma esa bolsa hacía muchos años en el mercado. Así son los viajes de negocios de su marido. Por eso la familia no ve dinero. Por supuesto, trata de alimentar a todos al mismo tiempo. María salió volando a la calle. La chica, como un pez, agarró el aire con la boca y no podía respirar, todo en su pecho apretado de dolor insoportable. Sara, asustada, se acercó corriendo y preguntó: «María, ¿estás enferma? ¿Qué te ha pasado? Tan preocupada estás por el niño. Tú misma dijiste que eran anginas ordinarias. La niña se recuperará. No te preocupes». María finalmente inhaló, exhaló lentamente y trató de recomponerse. María no quería contar a nadie su humillación y la traición de su marido. No quería compadecerse, susurraba a sus espaldas. Por eso María,
Habiéndose dominado a sí misma, sonrío y contesto: «Está bien, mi corazón está un poco agarrotado, probablemente el tiempo está tan influenciado. Bueno, ¿vamos?». María apenas terminó su turno. En momentos de insoportable desesperación, fue al baño, se tapó la boca con la palma de la mano para no gritar y lloró en silencio. Luego se lavó la cara, se aseó y acudió a la siguiente llamada. Pero en su alma ocurría algo inimaginable. María no podía darse cuenta de que David, fiel y leal, tan afectuoso y cariñoso, resultaba ser un traidor, que su marido desde hace muchos años no solo tiene una amante, sino en realidad una segunda familia, y David engaña a dos mujeres a la vez, jura su amor y mira fielmente a los ojos. ¿Cómo es eso posible? Es el colmo del cinismo. Cuando María volvió a casa, su hija se dio cuenta enseguida de que su madre estaba disgustada por algo y se aferró a ella con todo su cuerpecito. «¿Quién te ha hecho daño, mamá? Te quiero tanto, más que a nadie en el mundo. ¿Quieres que te anime? Mira lo que puedo hacer». Marta saltó al suelo y dio una voltereta sobre su cabeza e hizo una mueca graciosa para intentar hacer reír a mamá. María sonrió y elogió a su hija. «Estoy bien, no te preocupes. ¿Vamos a dar un paseo?». Delante de su hija, la mujer intentaba mantener la compostura, pero a María le resultaba difícil. Por la noche, cuando Marta se durmió, María dio rienda suelta a sus sentimientos. Sollozó contra la almohada hasta casi el amanecer. María estaba desgarrada por dentro de dolor porque la familia se había derrumbado. ¿Acaso existía una familia? La mujer se tiró en la cama y pensó: «¿Qué debo hacer con esta verdad? ¿Cómo puedo seguir viviendo? Hubiera sido mejor que nunca nos hubieran hecho esta foto. Viviríamos como antes, en una feliz ignorancia. ¿Qué tal si hacemos como si nunca hubiera ocurrido? ¿No romper la familia y privar a la hija de su padre? Pero, ¿cómo puedo vivir ahora con David? ¿Cómo puedo mirar a los ojos mentirosos de mi marido y saber que David va a volver con su amante?». Por la mañana María ya sabía lo que iba a hacer. No lloró más. Desayunó avena hervida con pasas sultanas y fue a despertar a su hija. Marta se resistió. «No quiero ir a la guardería, tampoco quiero ir a casa de la abuela». María sonrió y contestó: «No iremos a la guardería ni a casa de la abuela. Hoy nos vamos a casa del abuelo Diego y nos vamos a vivir allí. El abuelo echa mucho de menos a su nieta y nos está esperando». Marta estaba contenta. «Yo también quiero ir a casa del abuelo. Pero, ¿y papá vivirá con nosotros?». Casi se le saltaban las lágrimas, apenas podía contenerse. María exhaló y contestó tranquilamente: «Papá está de viaje de negocios, papá está fuera mucho tiempo y muy lejos, así que nos iremos sin papá. Id a recoger vuestros juguetes». De camino, María se detuvo en el trabajo y sorprendió a todos. María tuvo una larga charla con el jefe y escribió una solicitud de traslado a otro hospital. Todo el personal entró preguntando: «¿Qué haces dejándonos de repente? ¿O ha pasado algo? Tal vez necesitas ayuda». Y de nuevo la mujer casi lloró de la risa. María quería contárselo todo a alguien para aliviar su alma. Pero María tragó saliva y contestó: «No ha pasado nada terrible. Decidimos irnos a vivir con papá, eso es todo. Asuntos familiares, nada especial». María se despidió cordialmente de todos y se fue con su hija al pueblo, a casa de su padre. Durante todo el camino, María estuvo nerviosa y preocupada. No sabía cómo contárselo todo a su padre, era tan embarazoso. Pero el sabio Diego comprendió sin palabras cuando vio a su hija y a su nieta en la puerta y las bolsas con sus pertenencias en el coche. Diego vio los ojos llorosos de su hija y supo que María estaba en un mal momento. En lugar de moralizar, Diego extendió los brazos y gritó: «¿Quién ha venido a verme? Marta, has crecido tanto y te pareces a tu mamá. Qué bien que hayas venido, pasa. No tengo casi nada en la nevera, pero voy corriendo a la tienda». María abrazó a su papá y le dijo en voz baja: «Papá, no estamos de visita, estamos aquí para siempre.
No tienes que correr a ninguna parte. Hemos traído mucha comida. Nos acogerás a Marta y a mí. Yo trabajaré aquí. Está decidido. Diego suspiró y acarició el pelo de su hija. ¿Qué es esta tontería? Vive, me alegraré. Me he vuelto completamente loco en la jubilación. Y tu hija, no estés triste. Todo mejorará poco a poco. Quizás se arreglen todavía. Todo pasa. María estaba muy agradecida a su padre. En el hospital local la chica también fue recibida muy bien. Aquí los especialistas valían su peso en oro. María puso las cosas en orden, hizo una limpieza general, trató de complacer a su padre y a su hija con algo sabroso. La niña también se hizo amiga rápidamente de una vecina de la misma edad, y ahora Marta no podía quedarse en casa. María aguantó, por el bien de papá, por el bien de su hija, pero es imposible borrar de la memoria tantos años vividos, arrancar del corazón de un hombre al que amas tan sinceramente. Y María sollozaba en su almohada por la noche, con el corazón hecho pedazos. Pasaron 15 días. David volvió a casa como si nada y gritó desde el umbral: «¿Por qué no hay nadie que me reciba? ¿Dónde estáis todos?». El hombre tiró el bolso, empezó a dar vueltas por el piso, mirando estúpidamente los armarios vacíos. En el cuarto de los niños tampoco había libros, ni cosas, ni juguetes. David se dio cuenta de que su mujer se había ido a alguna parte, para siempre. Le entraron sudores fríos. ¿Se había enterado María? No faltaba más. David empezó a llamar a su mujer. María no cogió el teléfono durante mucho tiempo y luego contestó bruscamente: «David, ¿qué quieres de mí?». El hombre empezó a gritar al teléfono: «María, ¿qué clase de bromas? No lo entiendo. ¿Dónde os habéis metido? He venido y no hay nadie en casa». María se rió. «Y no pasó nada. Solo que ahora sé que hace muchos años que vives en 2 familias y la segunda hija está disponible. Y yo que creía que te cansabas tanto en tus viajes de negocios. Es tu rutina a la hora de dormir lo que te agota, así que, amor y consejo, te dejo. Y no me vuelvas a llamar, no te lo perdono». No había nada más que decir, así que David dio por terminada la conversación. El hombre se sentó en el sofá, se rodeó la cabeza con los brazos y murmuró: «He perdido la cabeza. Tenía que pasar tarde o temprano. Tantos años con María, quiero a mi mujer, pero también quiero a mi segunda familia. He estado mintiendo a todo el mundo y ahora se ha acabado. Tal vez sea mejor que María se haya enterado. Volveré con Laura, me arrepentiré, me casaré y viviré como una persona normal. Y María se las arreglará sola, lo sé». David cogió su bolso, no quería quedarse solo en un piso vacío. Laura se sorprendió, pues hacía solo 1 hora que su prometido había salido en viaje de negocios. David se sentó junto a Laura y le preguntó en voz baja: «Dime, ¿aún quieres que me case contigo y que deje de irme tan a menudo de viaje de negocios?». La mujer asintió con la cabeza y dijo entusiasmada: «Claro que quiero. Mi hija tiene 6 años y tú sigues sin ser nadie para Carla. No está claro si estamos juntos o no. David, ¿me estás proponiendo matrimonio?». David volvió a suspirar y probablemente por primera vez en su vida se atrevió a decir la verdad: «Laura, os quiero a ti y a Carla, y sin duda nos casaremos pronto, pero primero tengo que divorciarme. No puedo seguir así, lo haré mañana. No quiero empezar la vida de casado con engaños. Estoy casado, mi mujer se llama María, es médico. Tengo una hija, también de 6 años. María se enteró de lo nuestro por algún sitio y me dejó. Así que ahora tú y yo por fin podemos casarnos. ¿Por qué me miras así? Llevas años soñando con esto, ¿verdad?». Laura miró a David estupefacta. Pensó que David iba a sacar el anillo y decirle lo mucho que la quería. Pero por lo que oyó Laura hasta se sintió mal, su cerebro estalló por todo lo que dijo el novio tan mundanamente. «¿Qué estás diciendo? ¿Resulta que estuviste casado todos estos años? ¿Y qué soy yo para ti entonces? Creía que me querías de verdad, pero ¿es así? Lo siento por tu mujer, viviendo codo con semejante monstruo.
Cuántas lágrimas lloró Mary. ¿Sabes qué, David? No vuelvas nunca más por aquí. Vuelve con tu mujer y vive allí. No quiero estar separada, no quiero estar maldita, y no puedo volver a confiar en ti. ¿Por qué has estado jugando con mi cabeza durante tantos años? Nunca me habría acostado contigo si hubiera sabido que estabas casado, murmuró David. Laura, ¿por qué haces esto? Nos queremos, soñabas con casarte. No me apartes, por favor. Y Carla. Laura se enfadó. Olvídate también de Carla. Una chica no necesita a un traidor como padre. David volvió a su piso. El hombre vagaba por las habitaciones vacías. David ya no esperaba a nadie. Nadie se encontraba y nadie amaba. Parecía que ahora se abría la puerta de la guardería y una risueña Marta salía corriendo a su encuentro. Y María llamaría para cenar, y todo sería como antes, como siempre había sido. Pero al instante un susurro maligno en su cabeza le dijo: «No tendrás nada más». Y entonces el hombre se enfadó mucho. «No, no me rendiré así como así. De acuerdo, Carla, una niña nacida fuera del matrimonio, es difícil demostrar lo contrario. Pero Marta es mi hija y tengo todo el derecho. Y asustaré a María, y si mi mujer no vuelve conmigo, me llevaré a mi hija y me aseguraré de que Marta viva conmigo. No voy a vivir aquí solo. Haré lo que sea, pero traeré a mi mujer y a mi hija a casa». A partir de ese día, la vida de María se convirtió en un infierno. David llamaba 100 veces al día, amenazando con llevarse a su hija y rogándole que volviera. David juraba que Laura estaba acabada y echaba tierra sobre la niña, como si fuera culpa de Laura y David no tuviera nada que ver. Y María se acordó de aquella mujer tan guapa de ojos tristes y no creyó a su marido. Laura no parecía una depredadora. María miró a Marta, dándose cuenta de que su hija crecería sin padre. Marta quiere a David y le echa de menos. Pero María estaba decidida a no volver con su marido. No sería capaz de creer en él, de amarle sinceramente, y le daba asco irse a la cama con él. Papá vio todo esto, no pudo soportarlo y le dijo: «No te tortures, no hace falta. Tienes que pedir el divorcio y llevar el caso hasta el final. De lo contrario, el marido no dará paz, y será así, rozará los nervios. Lo entiendo, es difícil, tendrá que compartir y el piso, y el coche, todos ustedes en el matrimonio adquirido. O adiós y a vivir con ello, o corte al corazón, la tercera no se da». Y María se decidió, y pidió el divorcio primero. David estaba furioso, contrató a un abogado y se preparaba para hacer polvo y cenizas a su mujer en los tribunales y para llevarse a Marta. La vida de David también era ahora un infierno. En el trabajo, David era mal visto por sus compañeros cuando se enteraban de todo. Después de todo, muchos amigos venían a casa de él y de María, celebraban juntos las fiestas, alababan siempre a la amante, veían cómo la chica quería a David y no podían creer que el hombre de tantos años lo traicionara. David ahora solo comía fideos y alimentos de conveniencia. El hombre nunca supo cómo cocinar. ¿Y por qué iba a saber? David estaba acostumbrado a ser bañado en amor, a comer comidas abundantes y deliciosas y a ser mimado por 2 mujeres cariñosas a la vez. Ahora era insoportable para David estar solo en un piso vacío todas las noches. Bebía alcohol con pena, empezó a tener mal aspecto y le empezó a doler terriblemente el estómago. David echaba desesperadamente de menos a Marta, a Carla y también a las 2 mujeres. Y ahora todos le daban la espalda a David a la vez. Eso lo estaba matando. También María estaba agotada por todo este nerviosismo. No había pensado que David se comportaría de forma tan impúdica y agresiva. Resultó que María no conocía la naturaleza de su marido desde hacía tantos años. David siempre fue cariñoso, amable, ni siquiera decían palabrotas. ¿Y ahora? David se ha convertido en una bestia, hasta el punto de amenazarla. María apenas podía contener las lágrimas delante de su padre y su hija. Un día la llamaron para ir a una granja lejana. Los granjeros criaban animales y cultivaban verduras para la venta.
Muchos residentes trabajaban para ellos, alabando al propietario por pagar siempre generosamente y sin engaños. La granja era realmente impresionante. Una casa grande. Todo estaba hecho lo mejor posible, desde hacía siglos. Abrió la puerta un hombre bajo y denso de unos 40 años, al parecer el propio dueño. El hombre saludó y alborotó. «Buenas noches, pasen. Me llamo Rodrigo, le he llamado. La artritis de mi madre ha empeorado, le duele muchísimo, no puede levantarse de la cama en todo el día. ¿No hay nada que podamos hacer para aliviarla? Es patético ver a un ser querido sufriendo». María atravesó la casa. En una de las habitaciones, una anciana rechoncha yacía en una cama enorme y maciza. Se frotaba un ungüento en las articulaciones hinchadas y gemía. La chica se presentó. «Me llamo María, permítame examinarla. ¿Desde cuándo padece artritis? ¿Tiene el alta del hospital? Necesito saber qué tipo de medicación darle». La anciana se animó de inmediato, porque todos los ancianos se alegran cuando reciben atención. La mujer empezó a contar. «Llevo mucho tiempo enferma, unos 10 años. Una vez me resfrié de las articulaciones, y a partir de ese día empezó todo. Mi hijo me atiende, 2 veces al año estoy en examen y tratamiento me determina para examen y tratamiento en una clínica privada. Dura casi un año y luego todo vuelve a empezar. Es un buen hijo, trabajador, justo, amable. Es una pena que Rodrigo esté solo. Ojalá pudiera encontrarle una esposa decente y seria. Como tú, por ejemplo. Por cierto, ¿estás casada?». María, en ese momento, cogió la medicina con una jeringuilla y se echó a reír. «No, ya he tenido bastante. Me divorcio de un traidor, un marido llamado. 10 años para 2 familias, vivían en 2 familias, y yo no sabía nada de nada. Y ahora ha decidido llevarse a mi hija, así que me estoy preparando para el tribunal. Así que no quiero ni oír hablar de hombres». La anciana negó con la cabeza. «Te comprendo, sí, ya hay bastante gente mala en el mundo, pero mi Rodrigo no es así. Mi hijo mismo sufrió la infidelidad de su mujer, y Dios no le dio hijos. Rodrigo quedó traumatizado de niño». Rodrigo entró en el dormitorio y la sentida conversación entre las 2 mujeres se detuvo de inmediato. El hombre miró atenta y severamente a María y le propuso de repente: «María, no tienes más llamadas por hoy, ¿verdad? Estábamos a punto de cenar. ¿Nos haces compañía? Y gracias por ayudar a mamá». María por alguna razón se avergonzó y se ruborizó. «Gracias por la invitación, pero no puedo. Mi hija me espera en casa y mi padre se preocupará si llego tarde. Otro día será». La dueña suspiró con tristeza, se despidió y acompañó a María a la salida. Un par de días después, alguien se presentó en casa de María. Un muchacho de la granja se plantó en la puerta y le tendió una enorme cesta de regalos. No había más que grandes tomates maduros y fragantes pepinos, deliciosas peras y manzanas y mucho más. Dentro había una nota: «Sírvete de todo corazón, todo es fresco. Estoy deseando veros a ti y a mi hija el domingo. Mamá estará encantada. Saludos, Rodrigo». Era tan conmovedor, tan inesperado y agradable. María sonrió y pensó: «Sí, nunca me habían regalado ramos así». Y Marta exclamó: «Vaya, ¿todo esto para nosotras? ¡Qué bien huele!». Diego también miró a su hija con interés, pero esperó a que María dijera lo que quería decir. María se avergonzó y contestó: «Es de Rodrigo, es agricultor. Traté a la mamá de Rodrigo hace un tiempo, así que, al parecer, como muestra de gratitud, quiere que Marta y yo vayamos de visita. No sé qué hacer, es embarazoso, apenas nos conocemos. Por supuesto, ve, te divertirás. Rodrigo debe haberte cogido cariño si quiere visitarte». María disfrutó de su visita a la casa del granjero. Paula disfrutó enseñándole a Marta los numerosos animales y contándole historias interesantes. Lo pasaron muy bien. Rodrigo era un hombre agradable y sencillo, con el que resultaba fácil hablar. Sin darse cuenta, la conversación derivó hacia temas personales.
María no se dio cuenta de cómo le contaba a Rodrigo todo sobre sí misma, sobre la traición de su marido, sobre el difícil proceso de divorcio, tan doloroso. El hombre la escuchó atentamente, negó con la cabeza y luego también reveló: «Te comprendo perfectamente. Una vez estuve en su lugar. Amaba a mi mujer desde el instituto, pero Alba no se fijó en mí. Luego nuestros destinos se separaron y en una reunión de compañeros de clase volvimos a encontrarnos. Para entonces Alba ya estaba divorciada. No pude resistirme porque la había querido mucho todos esos años. Todas mis amigas me desaconsejaron que me liara con Alba, diciendo que a la chica le gustan los hombres ricos para torcer cabezas, pero yo no me lo creía, así que tuve una gran boda. Parecía que mi sueño del instituto se había hecho realidad, pero tenía prisa. Debería haber mirado antes. A Alba no le interesaba la agricultura, olía mal y el trabajo era sucio. Alba vivía a sus anchas, dormía hasta la hora de cenar, a veces cocinaba, iba a menudo a casa de sus amigos. Y de repente, de la nada, se interesó por las flores y por todo lo que había en el jardín, en el invernadero. Al principio me alegré. Pensé que por fin Alba había encontrado algo que hacer. Mamá fue la primera en darse cuenta. No me lo creí hasta el último momento. ¿Te imaginas lo que fue descubrir que mi amada esposa me engañaba aquí mismo, en la finca, con un jornalero? Apenas sobreviví al horror de todo aquello. He estado solo desde entonces. Me he vuelto un poco salvaje. Pero tú eres diferente, puedo verlo. Trabajando, criando a tu hija, respetando a tu padre. Me gustas mucho, María. Uno solo puede soñar con una esposa así. Me doy cuenta de que no tienes tiempo para esto ahora, tienes tus propios problemas. Pero estoy dispuesto a ayudarte, tengo suficiente dinero y contactos. No te preocupes, tu marido no te quitará a tu hijo. Te propongo que seamos amigos, que nos comuniquemos y luego, como resulte. María se emocionó. Realmente le faltaba un apoyo amistoso, porque no puedes contarle a tu padre todo lo que te pasa por el corazón. No quieres que el hombre se preocupe aún más. Y María respondió: «No me importa, seremos amigas. Tengo un juicio dentro de una semana. Allí se decidirá todo. Estoy muy preocupada, pero no entregaré a Marta a nadie». Pero es como si David estuviera loco. Su marido está obsesionado con la idea. David no se da cuenta de que su hija sufrirá, solo piensa en sus propias ambiciones. No me importa el piso ni la propiedad, que se quede con todo, mientras no toque a Marta. A Marta no le digo nada malo de su padre, la niña quiere a David y le sigue esperando. Cuanto más se acercaba el juicio, más nerviosa estaba María. No encontraba un lugar para ella, y David seguía asustado de que hubiera preparado una suciedad asesina, y aún así conseguiría que su hija viviera con él. La mujer dejó de comer y de dormir, solo rezaba para que su ex marido entrara en razón y no traumatizara a la niña. Pero un día antes del juicio, todo cambió radicalmente. María llamó al abogado de su marido y le dijo que David no acudiría al tribunal y le pidió que fuera al hospital, al departamento de cirugía. María no entendía nada, no sabía lo que había pasado. Entonces, María pidió ayuda al granjero por primera vez, corrió hacia Rodrigo, se lo contó todo y empezó a suplicar: «Rodrigo, tengo miedo de IR. No sé qué esperar de David. ¿Y si es una especie de truco? Ya no me pregunto nada. ¿Podrías venir conmigo?» El hombre respondió enseguida: «Claro, me cambiaré de ropa. No tengas miedo de nada, estoy contigo, todo irá bien». Condujeron hasta el hospital y entraron juntos en la habitación. David yacía blanco como una sábana bajo el gotero. Cuando Diego vio a María, sonrió débilmente y empezó a hablar confusamente. «María, me alegro tanto de que hayas venido. Lo siento por todo, por la traición, por el engaño, por el angustioso juicio. Ahora estoy pagando por todos mis pecados. Me estoy muriendo, mis días están contados. Después de que te fuiste, me escupí por completo, me fui de juerga, no comí mucho,
Sentí que me ardía el estómago. Empezaron los dolores del infierno. Pero seguí procrastinando. No fui a ninguna parte, hasta que ayer me llevaron al hospital. Necesitamos una operación cara, entonces al menos aparecerán algunas posibilidades. Pero ¿de dónde voy a sacar el dinero para la operación? Solo tengo la mitad. El avaricioso abogado se lo llevó todo y me pide más. Pero no te he llamado para quejarme, sino para despedirme y pedirte perdón. María lloraba y no sabía qué decir. Sentía pena por David, a pesar de todo. Al fin y al cabo, habían vivido tantos años juntos. María acarició la mano de David y le susurró: «No se puede hacer nada». Y entonces intervino Rodrigo. El hombre tosió y dijo con decisión: «Estoy dispuesto a pagar tu operación, pero solo con la condición de que dejes de tocar a María y no me quites a mi hija». Siendo hombre, al fin y al cabo, ¿cuántas veces se puede abusar de una mujer? ¿María es culpable de algo? David no daba crédito a lo que oía y dijo: «Haré lo que sea. No quiero morir, te prometo que, si vivo, no volveré a hacer daño a María. Créeme, he tenido muchas dudas desde el accidente. Sé que fue culpa mía hacer infelices a dos mujeres a la vez». Rodrigo cumplió su promesa, habló con el médico y pagó la operación. David sobrevivió y se recuperaba lentamente. María visitó a David, apoyándole de forma puramente humana. David miraba a una mujer tan nativa, admiraba cómo María se corregía habitualmente un rizo detrás de la oreja, cómo se encogía de hombros. Parecía que lo tenían todo como antes, como antes. Ahora David se levantaba de la cama y se iban a casa con ella. Y hay una hija, y tan buena, tan acogedora. David no pudo soportarlo y pidió en voz baja: «¿Podemos tener algo más? Empezamos nuestra vida de cero. Después de todo, una vez fuimos tan felices. Y yo quiero a mi hija, echo mucho de menos a Marta. ¿Me perdonas?». María bajó los ojos y sacudió la cabeza, suspiró pesadamente y contestó con firmeza: «No podremos hacer nada. Una taza rota, por supuesto, se puede pegar, pero no se puede beber agua de la taza. Lo has pisoteado todo y lo has destruido todo con tus propias manos. Y ahora me gusta un hombre muy diferente. Rodrigo es recto y honesto, me hace sentir a gusto. Y siempre puede ver a su hija. Eres el padre, y no me importa. Marta te quiere y también te echa de menos. No quiero que nos separemos como enemigos. Los dos somos padres, así que tenemos que ser humanos, mantener una cara humana, al menos por el bien de nuestra hija. Tengo que irme, me iré». Cuando María se fue, el hombre se sintió tan mal que David lloró durante mucho tiempo, sin avergonzarse de sus lágrimas. Cuánto se arrepentía el hombre ahora de haber perdido a su familia, de haber destrozado la vida de María. David se dio cuenta de que lo único que le quedaba era vivir por el bien de sus hijos, ayudar a sus hijas, mantenerlas y de alguna manera expiar su pecado. María empezó a salir con Rodrigo. Iban a visitarse cada vez más a menudo, se llevaban bien. Paula adoraba a María y ella cuidaba de Marta con mucho gusto. María también fue al pueblo y volvió a visitar a Laura. La chica no sabía por qué. Solo quería hablar con ella de corazón a corazón. Al principio, Laura se asustó mucho al ver a la invitada y empezó a explicarse confusamente. «Lo siento, por favor, perdóname. No sabía que David estaba casado. Y me sentí ofendida. ¿Por qué casi nunca salimos juntos? ¿Por qué David sigue posponiendo casarse? Y cuando me enteré, eché a David. No quiero vivir una mentira, no está bien. Seguro que me odias, ¿verdad?». María sacudió la cabeza y contestó: «¿Por qué iba a odiarte? Eres una mujer engañada igual que yo. David nos engañó a los dos. David y yo nos divorciamos, pero conseguimos no enemistarnos. ¿Por qué estoy aquí? Las niñas son nuestras hermanas, ¿no? ¿Por qué no nos las presentamos? Y tú y yo no tenemos nada más que compartir. Así que ven a visitarnos, estaremos encantados. Y quiero que sepas que ya no estoy enfadada, y lo que es más, he encontrado mi felicidad. Sí, y sucede, y la encontrarás. Solo tienes que volver a creer en ti misma».
Laura miró a María asombrada y dijo: «Nunca he conocido a nadie como tú. Eres una mujer increíble. Carla y yo iremos, gracias por la invitación. Aunque parezca salvaje desde fuera, mi mujer y mi amante son amigas. Gracias por encontrar la fuerza para perdonarme. Ahora me siento un poco mejor. ¿Sabes qué le ha pasado a David?». María sonrió. «David está en el hospital recuperándose de una operación». Las mujeres se despidieron afectuosamente. No hubo más malentendidos ni ofensas entre ellas, pues el corazón de María estaba ahora ocupado por otro hombre, y dejó marchar a David. Laura también fue a ver a David. No podía hacer otra cosa, porque durante muchos años estuvieron unidos no solo por los sentimientos, sino también por un hijo. Y David, en cualquier caso, nunca volvería a ser un extraño. Después de su ruptura, Laura lloró durante mucho tiempo y no podía recuperarse de la traición, pero junto con el odio todavía había amor. Pero cuando se encontraron y hablaron, Laura se dio cuenta de que nunca podría volver a estar con David. El hombre también se disculpó, diciendo que la quería, que echaba de menos a su hija. Laura miraba ahora a David con ojos completamente distintos. Laura estaba sobria, asentía con la cabeza, pero sabía que ya no se podía confiar en David. Se separaron de buen grado y Laura, al igual que María, permitió que David viera a su hija. Al fin y al cabo, los problemas de los adultos no debían preocupar a los niños. No había que privar a Carla de su padre, no serviría de nada. Han pasado muchos años desde entonces. María encontró su felicidad con Rodrigo. Tenían una familia fuerte y amistosa. No había engaños en la familia. Su marido era el cabeza de familia, el amo. La palabra de Rodrigo siempre tenía peso. Pero esto no deprimía a María en absoluto. Al contrario, la mujer se sentía protegida. María sabía que Rodrigo nunca traicionaría, no ocultaría nada. Si había peleas, las resolvían simplemente sentándose y hablando, de frente y francamente, hasta encontrar una solución común al problema. Marta se llevaba bien con Rodrigo. El hombre disfrutaba jugando con la niña, dándole lecciones, educándola. Pero aún así, la niña siempre tenía ganas de ver a su padre. Corría hacia David con todas sus piernas, piaba por todo e incluso visitaba a su padre a veces. Y Marta y Carla se hicieron mejores amigas. Compartían secretos y tenían una personalidad muy parecida. Al fin y al cabo eran hermanas. A veces, David se llevaba a las dos hijas a la vez, lo que era aún más divertido. El hombre aprendió una amarga lección y ahora dedicaba todo su tiempo a sus hijas, literalmente disolviéndose en ellas. Les compraba todo lo mejor, las llevaba al parque, al circo, y era el mejor papá para ellas. Por supuesto, David lamentaba no poder quedarse con ninguna de sus mujeres favoritas. Y cada vez que alejaba a su hija de María, sentía en su interior una dolorosa punzada de celos al ver lo feliz que era María ahora con otra persona. Pero inmediatamente David se desanimó. ¿Qué quería? Si él mismo había arruinado a la familia, que María fuera feliz con otro. Laura conoció a un buen hombre un año después y pudo entablar una relación. Esta vez, la chica no retrasó la boda. Y al principio Laura estaba muy celoso de la elegida, todo comprobado si no tenía ningún secreto o secretos. Pero finalmente Laura se calmó y empezó a confiar en el novio. Pero la amarga experiencia de las relaciones con David seguía interfiriendo durante mucho tiempo en la nueva familia. En la familia de María había sido durante mucho tiempo una tradición familiar celebrar el cumpleaños de Marta con toda la familia extensa. Ese día todos se reunían en su casa. Intentaron no recordar el pasado y no reavivar ofensas, pero se divirtieron mucho. Paula observaba la sentida reunión familiar. Veía cómo se le iluminaban los ojos a su hijo. Qué feliz era Rodrigo. María se sentó en la mesa grande, pegada a Rodrigo, y le habló en voz baja. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos conocimos cuando Marta aún estaba en el colegio, y ahora ya está en quinto. Marta ya está crecidita, como su padre, y Carla se parece más a Laura, ¿verdad? Las niñas ya son mayores. Se ríen.
Hablan de los chicos, se prueban ropa. Dime, cariño, si pudiéramos tener hijos, ¿a quién querrías más? ¿A un niño o a una niña? El hombre frunció el ceño y miró incomprensiblemente a su mujer. Bueno, ¿por qué insistes en lo doloroso? No puedo tener hijos, al menos si no ha ocurrido hasta hoy. Entonces no hay nada que esperar. Tener un hijo o una hija es una quimera para mí. Yo ya soy feliz de haberte conocido, de cuidar a Marta. La niña es como una hija para mí. No sueño con nada más. María le miró enigmáticamente. Siempre hay que creer en un milagro y se hará realidad. Ahora lo sé seguro. Mira lo que tengo. Solo en voz baja, por favor, no estoy dispuesta a hablar de ello delante de los invitados. Temo gafarlo. Pero contigo compartiré el secreto. Rodrigo miró estupefacto el test de embarazo de 2 rayas y giró los ojos, y por fin se dio cuenta de lo que María quería decir. Su respiración pareció detenerse. Rodrigo casi lloró y susurró: ¿Es verdad? ¿Voy a ser padre? María, te llevaré en brazos y te quitaré el polvo de encima. ¿Puedo decírselo al menos a mi madre? Si no, me destrozaré por dentro. María se guardó rápidamente la prueba en el bolsillo y besó a Rodrigo. Ten paciencia, hemos esperado tanto para esto. Luego se lo diremos a todo el mundo. Por ahora, que sea nuestro pequeño secreto. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.